Un partido político que es salpicado por este y por muchos temas más, donde vemos que muchas personas, muchos están abandonando el partido Arena y un partido que sin duda tiene una enorme responsabilidad en casos como este, fiscal. Sí, no, y es que en definitiva, pues al final de cuentas el partido político es una entidad jurídica, un ente jurídico, una persona jurídica y lógicamente tiene algún nivel de responsabilidad, porque hacia dónde llegaban algunos dineros que eran sustraídos de las denominadas partidas secretas de la presidencia a este partido político. Y esto fue una conducta que se vino replicando durante los diferentes periodos presidenciales, durante las diferentes administraciones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues al parecer todo estaría preparado ya para proceder con la cancelación permanente del partido Arena, con la desaparición, con la desintegración. Bueno, la desintegración ya se está viendo porque ya los alcaldes del partido Arena, prácticamente todos, excepto la Mila, como dice el presidente Nayib Bukele, ya salieron corriendo. Pero acá estamos hablando de la anulación judicial del partido Arena por estar involucrado en un gran número de delitos. Y si bien todos nosotros ya lo sabíamos, ahora por primera vez el fiscal general de El Salvador lo dice sin tapujos y sin pelos en la lengua. Esto nos indica que en cualquier momento podríamos ver a un juez decretando la sentencia final de este partido al cual, creo yo, la mayoría quisiéramos ver desaparecer. Rodolfo Delgado, a quien le doy una cordial bienvenida. Fiscal, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marisol, un saludo a la audiencia. Gracias, fiscal. Muchos temas que abordar, muchos temas que están teniendo su avance a través del trabajo de la Fiscalía General de la República, una fiscalía que, como lo señalan y como lo miran los salvadoreños, está avanzando y está respondiendo más con justicia para los casos que en nuestro país, desgraciadamente, muchas veces estuvieron engavetados. Y quisiera su primera impresión al respecto, su impresión sobre cómo la población ahora percibe el trabajo de la fiscalía. Antes era una fiscalía dormida, muchos señalan una fiscalía política y ahora ven un avance en su trabajo. Sí, Marisol, mire, lo importante es que la población perciba algún nivel de cambio. Cuando tomó la fiscalía el año recién pasado, era una fiscalía que se encontraba estancada en cuanto a la opinión pública favorable, digamos un poco con tendencia a la baja. Creo que la articulación que se ha logrado con las diferentes instituciones del gobierno marcan una gran diferencia. Creo que en este momento la población percibe de que tanto la policía como la fiscalía está entregada a dar una respuesta más rápida a cada uno de los delitos que se cometen en contra de la población salvadoreña. Creo que como institución tenemos que ir poco a poco encontrando las soluciones a los problemas de seguridad de los salvadoreños y principalmente preocuparnos más por las víctimas. Creo que durante los últimos meses se ha observado un cambio bastante palpable en cuanto al tratamiento que se le está dando a los delitos de homicidio, a las desapariciones de personas. Creo que las respuestas son más efectivas, más contundentes, y eso, pues, al final de cuentas, genera tranquilidad en las diferentes comunidades. Hablar del expresidente de la República, Mauricio Funes, que es un prófugo de la justicia,
es hablar sin duda de un grito de la población porque se haga justicia precisamente. Y quisiera que habláramos sobre este pasado 1 de febrero, ya que la Fiscalía General de la República presentó ante el Juzgado Tercero de Instrucción un dictamen de una nueva acusación contra el expresidente Mauricio Funes y también contra el expresidente de CIFCO, José Miguel Menéndez, conocido como Mecafé. En este caso, tengo entendido, fiscal, que lo que ocurrió fue que recibieron dádivas, otorgaron la construcción de un puente, la infraestructura de la construcción de un puente, el puente San Isidro, a una empresa guatemalteca y a cambio recibieron un avión, el cual utilizaban pues para viajes personales. ¿Y nos puede contar al respecto? Sí, estas son investigaciones que se desarrollan más o menos desde finales del año 2020. En esta investigación se logró establecer y de hecho se incautó la aeronave que fue entregada, digamos, como una dádiva a cambio de recibir el contrato de construcción de este puente. Creo que es importante recalcar que durante la inspección que se realiza en esa aeronave, ahí se encuentran documentos en los que se establece cuál era la bitácora de vuelos de esta aeronave hacia lugares en los cuales o más bien hacia lugares que no tenían nada que ver con el trabajo de la Presidencia de la República, en fechas en las cuales tampoco era común pues que el exmandatario saliera del país. Creo que todo eso va a abonar a la acusación que nosotros hemos presentado en contra de Miguel Menéndez y en contra de Mauricio Funes Cartagena. Al final de cuentas, lo que se establece es que la administración de Mauricio Funes fue una administración corrupta, principalmente desde el expresidente hasta la mayoría de sus funcionarios, principalmente todos aquellos que recibieron sobresueldos. Actualmente estamos ya concluyendo las investigaciones, seguimos avanzando, llevamos más o menos 45 personas ya que las investigaciones están concluidas. Oportunamente las vamos a presentar ante los tribunales de justicia, porque lo importante es que en cada uno de estos casos se encuentre una solución de naturaleza jurídica para todas aquellas personas que recibieron algún tipo de emolumento por ejercer la función pública. Y claro, hay unos casos de mayor gravedad o de mayor envergadura que otros. Y lo importante es, creo yo, ir resolviendo estos casos, porque en la medida que les presentemos a la población salvadoreña los resultados de las investigaciones, poco a poco vamos a ir mejorando como administración pública en general, porque no son como nos vendieron anteriormente. La resolución de un par de casos de corrupción no va a resolver una cultura que estaba enquistada en las administraciones públicas anteriores. Una cultura que tenía al menos 40 años de estarse desarrollando aquí en nuestro país. Es decir, tanto en las administraciones del Partido Arena como en Correcto. las administraciones del Partido FMLN. Correcto, así es. Bueno, también que ya hemos iniciado las investigaciones y ya tenemos contabilizado y depurado cuáles fueron los principales destinos de los dineros durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca. Esto también tenemos que irlo depurando, precisamente para tratar de presentar los casos ante los tribunales de justicia. En este caso, la construcción de esta obra era una inversión de 8.5 millones de dólares y fue una obra que jamás se realizó. Es decir, 8.5 millones de dólares que fueron desviados en su totalidad. Sí, exacto. Entonces, todas esas aristas de la investigación, lógicamente, se van a ir ventilando en los tribunales de justicia. Porque al final hay, o más bien en el caso del exmandatario Funes Cartagena, él asegura de que no tiene nada a su nombre, que ninguna de las cosas que hemos incautado son de él, pero en realidad la evidencia nos va demostrando lo contrario.
Él creo que fue un maestro del testaferrato, de la utilización de prestanombres precisamente para ocultar que los bienes en realidad eran de su propiedad. De acuerdo. En el caso de Mauricio Funes, repito, es una persona que está huyendo de la justicia salvadoreña, que no ha tenido el valor de dar la cara ante las autoridades salvadoreñas. ¿Cuántos son los casos que tiene acumulados, fiscal? Y si estos, obviamente, el no presentarse, no sé si son incontables, sí, no, creo que en este momento son bastantes. sí. ¿Qué cantidad de casos son los que tiene que enfrentar esta persona que desgraciadamente administró tan mal nuestro país y que dejó tanta deuda en salud, en educación para nuestra población salvadoreña? Bueno, mire, en primer lugar sí son varios casos los que están ya en los tribunales de justicia. Desgraciadamente, Mauricio Funes huyó de nuestro país, huyó de la justicia, decidió no enfrentarla, demuestra una muestra del poco carácter que creo que marcó toda su vida. Entonces, y creo que en este momento lo que es importante, y sí eso es un llamado a la reflexión, es que no solo porque se trate del caso de Mauricio Funes, que se encuentra huyendo de la justicia salvadoreña, sino que también existen otra cantidad de prófugos de la justicia que actualmente se están escondiendo en diferentes países o incluso en nuestro territorio nacional. Creo que es un llamado a la Asamblea Legislativa precisamente que tienen que legislar sobre ese punto, porque El Salvador ya no se puede dar el lujo de seguir con tanto prófugo de la justicia sin que se emita una sentencia en contra de ellos. Teníamos en el pasado un código procesal penal que sí regulaba esa figura y que permitía emitir sentencias, ya sea de absolución o condenatorias, en contra de las personas que se encuentran huyendo, que decidieron no enfrentar los cargos en los tribunales, y creo que esa es una solución que amerita ser estudiada, porque no puede ser de que esta persona huya de la justicia sin que los tribunales puedan emitir por un impedimento legal una sentencia en su contra. Así como él se encuentran otras personas. De hecho, hablar de la corrupción que ha estado enquistada por tantos años, como usted lo señala, es hablar de más personas y más demandas que está sumando la Fiscalía. Por ejemplo, el pasado 4 de febrero presentaron una demanda en la Cámara Primero de lo Civil de la primera sección del Centro de San Salvador contra Eduardo Linares. Eduardo Linares era el exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado durante los primeros 2 años de gobierno del FMLN, esto es 2009 y 2011. Correcto. El delito enriquecimiento ilícito, ¿nos puede ampliar, fiscal, por favor? Bueno, esta es una demanda de naturaleza civil. Se ha presentado en esa Cámara porque así lo dicta la ley de la materia y en definitiva esto es producto pues, en primer lugar de la auditoría que ha realizado la sección de probidad. Posteriormente esto ha sido del conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y ellos son los que nos han enviado ya digamos toda la investigación patrimonial que ha resultado de ese esfuerzo. Posteriormente nosotros pues vamos a elaborar la demanda y ya será en los tribunales pues en donde el señor Linares tendrá que presentar los descargos que considere oportunos. Esta es una condena de naturaleza civil y básicamente consiste en acreditar si existió algún tipo de enriquecimiento ilícito precisamente por ejercer su cargo como director del organismo de inteligencia del Estado. Sí hay que considerar y nosotros como fiscales tenemos que ser muy objetivos en ese punto, que el tema del organismo de inteligencia del Estado es un tema bastante delicado, puesto que ellos tienen algún nivel de reserva legal para sus actuaciones. Nosotros, en realidad, como Fiscalía, lo que sí prometemos es realizar una investigación patrimonial objetiva que venga a complementar lo que ya realizó la Corte Suprema de Justicia. Y eventualmente, pues, puede suceder de que sí se logre determinar
la existencia de un enriquecimiento ilícito y lógicamente ese va a ser el objeto de futuras acusaciones que puedan surgir en contra del señor Linares. La justicia está llegando sin duda a personas que, en este caso el expresidente de la República, Mauricio Funes, se aprovechó de los fondos de la población salvadoreña, pero también un caso que tuvo una deuda histórica, más de 30 años, en espera de que pudiera llegar la justicia. Es el caso de la masacre de los jesuitas. Fuimos conocidos en el mundo entero por este caso que desgraciadamente quedó en la impunidad por tanto tiempo. La Fiscalía está habilitada para continuar con la investigación de este proceso. Si nos puede contar un poco al respecto cómo marcha. Bueno, lo que sucedió en estos asesinatos, que ocurrió en contra de los ciudadanos españoles y las ciudadanas salvadoreñas, creo que es una deuda histórica del sistema de justicia de nuestro país. Todos observaron, pues, bueno, algunos observaron en 1989 cómo sucedieron, o más bien el desenlace de esos trágicos eventos que acontecen el 16 de noviembre de 1989. Creo que la población salvadoreña se imaginaba que era lo que había sucedido en esa ocasión. Desgraciadamente eran otros tiempos, eran tiempos en los cuales hablar mucho, incluso pensar demasiado, era objeto de persecución de parte de uno u otro bando. Creo que ese caso es particularmente emblemático por todos los esfuerzos que han realizado diferentes actores a lo largo de todo este tiempo para tratar de llevar el caso ante un juez, de poder presentar las evidencias ante un juez y no únicamente en contra de los autores directos, sino también en contra de la gente que de alguna manera ejerció algún nivel de autoría intelectual. La Audiencia Nacional en España creo que nos dio un buen ejemplo de cómo se pueden tratar este tipo de casos. Y creo que eso es en parte, creo que las leyes que se metieron en aquel entonces, no voy a cuestionar las motivaciones políticas de aquel entonces, tendría que haber estado en esa posición, en esa difícil posición, pero creo que cortaron la posibilidad de que las personas se sentaran en el banquillo de los acusados, de que se escucharan a las víctimas, que se escucharan a los testigos. Y eso es el mejor mecanismo para de verdad poner un punto final a toda una problemática que se vino generando décadas atrás. Vedar a las víctimas su derecho natural a exponer, a exigir justicia por sus familiares o por los hechos que han cometido en su perjuicio, creo que es algo nefasto y es lo que no nos ayuda a trascender como sociedad, a verdaderamente preocuparnos por el prójimo y tratar de mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Este caso, estos asesinatos tienen que encontrar una respuesta en el órgano judicial. El órgano judicial ya, gracias a Dios, dio una buena resolución en el sentido de que ordenó un nuevo juicio. Y ojo, que hay que ser claros en esto, no dijo son culpables. Simplemente, mire, usted no tiene a todos los acusados, ustedes no tienen ningún privilegio. Ese es el mensaje, es el primer mensaje que está dando en este momento el órgano judicial, que las personas que eran señaladas en aquel entonces y que se escudaron en acciones políticas, en acciones de otra naturaleza, diferentes a las judiciales, el órgano judicial les manda a decir, mire, tienen que enfrentar los cargos, tienen que ejercer su derecho de defensa. No los está señalando aún como culpables. Entonces,
Esto es para la Fiscalía General de la República un gran reto, porque se trata de básicamente reconstruir una etapa oscura de nuestra historia. Pero creo que eso puede servir a las nuevas generaciones precisamente para que este tipo de actos no se vuelvan a repetir y no exista una persona que decida por A o por B motivo eh, ejecutar este tipo de acciones desde una posición de poder. Y como lo ha dicho el presidente de la República, Nayib Bukele, que sea la justicia pueda llegar a todos y que no importe lo que usted señala, tener una posición de poder. Exacto, exacto, sí, porque al final de cuentas, creo que debe de ser el imperio de la ley lo que rija las acciones de cada uno de los salvadoreños. Creo que no está bien que alguien que se encontraba en esas posiciones generara ese tipo de órdenes. Y hay que ser claros, en la época de la guerra creo que las órdenes militares se cumplían casi sin cuestionarlas. Eh, pero desgraciadamente cada una de las acciones que se ejercen traen consecuencias. Traen consecuencias. Sabemos que, por ejemplo, en este momento hay muchos de los involucrados que ya fallecieron, otro está procesado. Los autores directos fueron condenados por nuestro sistema de justicia en aquel entonces. No voy a entrar a valorar si fue un juicio arreglado o un juicio cuestionado. O sea, al final de cuentas es un fallo dictado por los tribunales de mi país. Pero creo que lo importante es que el caso va a continuar. El caso tiene que continuar hasta llegar al juzgado tercero de paz, que es el que recibió en el año 2000 el requerimiento de sobreseimiento. Y de ahí empezamos un nuevo proceso penal en el que, por lo menos de parte de este servidor, está la promesa que se hará todo lo posible para establecer qué fue lo que sucedió en los eventos previos a la ejecución de los asesinatos, que es la parte que en la actualidad se desconoce. Se desconoce porque no hay un tribunal que haya dado una sentencia sobre esos puntos de los hechos históricos. ¿Cómo avanza el caso contra Norman Quijano? La Cámara Primero de lo Penal de San Salvador ordenó precisamente la detención contra el diputado Alparlasen, Norman Quijano, recientemente desaforado por la Asamblea Legislativa. Pues hay mucha evidencia en contra de esta figura y quisiera conocer cómo avanza el proceso. Bueno, nosotros continuamos realizando la investigación precisamente para complementar la que ya se había presentado en un momento dado a los tribunales. Pues han existido una serie de contratiempos de naturaleza jurídica en el desarrollo de este proceso. Sin embargo, pues existe, claro, el firme compromiso de la Fiscalía General de la República en que esta persona, una vez capturada, enfrente la justicia. Y tal vez, pues pienso que es un llamado pues a todas estas personas que evaden las acciones que emprende la Fiscalía General de la República o la Policía Nacional Civil a que interrumpan la rebeldía, interrumpan ese estado de andar huyendo de la justicia. Tarde o temprano van a tener que enfrentarla. Y en este punto, también similar al caso del exmandatario, el llamado también sí, lo reitero, hacia la Asamblea Legislativa, en cuanto a que se tiene que legislar esta situación. No podemos estar esperando a que estas personas sean capturadas para emitir una sentencia condenatoria en su contra. Creo que tenemos que rescatar lo bueno que existe en la legislación que en un momento fue derogada en nuestro país.
y era precisamente a que se le daba un tratamiento a todas las personas que se encontraban prófugas de la justicia. Y esto era que los juicios no se detienen. Los juicios se tenía que emitir una sentencia y es precisamente porque en las sentencias de naturaleza condenatoria es en las que se le da una respuesta a cada una de las víctimas. En este caso, ¿quién es la víctima? La sociedad salvadoreña. La sociedad salvadoreña merece que nos conocer en un juicio, por ejemplo, qué es lo que sucedió con la denominada, con los denominados pactos que existieron de no perseguir delincuentes y que se ejecutaron por uno u otro partido político en el marco de campañas, en el marco de ejecución de planes de gobierno, y que lo único que nos ha dejado ha sido en primer lugar, una percepción de que la gente aquí no tiene que cumplir la ley. En segundo lugar, nos ha dejado un problema legal al sistema de justicia, en cuanto a que estas personas, por tener algún nivel algún nivel de capacidad económica para evadir las acciones de la Policía Nacional Civil de búsqueda y captura, deciden irse a otros estados. Y eso creo que merece ser tratado adecuadamente de una manera integral, por cuanto a que se establezcan responsabilidades. Porque si una persona es prófuga, es porque decidió serlo, decidió no enfrentar la justicia, tácitamente estaba renunciando a su derecho de defensa, a su derecho a ser asistido durante la tramitación de un juicio. Creo que eso es una herramienta que podemos rescatar de la legislación que fue derogada en 1998. Bueno, es así como lo ha reiterado el llamado el fiscal general de la República de los diputados de la Asamblea Legislativa. Imagino que podremos tener noticias en los próximos días al respecto. En el caso de Norman Quijano, la orden de captura corresponde a los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Y escucharlo hablar de pactos que le hicieron tanto daño a la población salvadoreña, es hablar de este supuesto pacto con pandillas al entregarle $100,000 para obtener votos durante las elecciones del año 2014, fiscal. Sí, lo que sucede es que estas situaciones, esta serie de reuniones secretas o reuniones al margen de la ley, traen sus consecuencias, consecuencias que quizás no se van a ver reflejadas en este momento, pero que en definitiva afectaron a un instituto político. El instituto político al cual supongo yo que Norman Quijano en algún momento juró cumplir con sus estatutos, juró defenderlo, juró no hacer nada en contra del partido político Arena. Mas, sin embargo, no midió las consecuencias de sus actos precisamente por estar tratando de negociar algún tipo de favoritismo electoral a cambio de dinero. Y creo que estas acciones, al final de cuentas, son muy complicadas, porque un político tiene que ofrecer un cambio, un cambio que ayude a las personas. Mas, sin embargo, no puede estar manipulando la decisión popular a cambio de dinero. Un partido político que es salpicado por este y por muchos temas más, donde vemos que muchas personas, muchos están abandonando el partido Arena, y un partido que sin duda tiene una enorme responsabilidad en casos como este, fiscal. Sí, no, y es que en definitiva, pues al final de cuentas el partido político es una entidad jurídica, un ente jurídico, una persona jurídica, y lógicamente tiene algún nivel de responsabilidad, porque hacia dónde llegaban algunos dineros que eran sustraídos de las denominadas partidas secretas de la presidencia a este partido político. Y esto fue una conducta que se vino replicando durante los
durante los diferentes periodos presidenciales, durante las diferentes administraciones, sin importar bajo qué bandera se estaba en teoría ofreciendo beneficios a la población. Y esta no era la forma en la cual ellos tenían que financiar sus institutos políticos, sus programas de gobierno. En realidad lo tenían que hacer de otra manera, es decir, llamando a que la gente en realidad que sí estaba interesada en un determinado programa político, pues acudiera, pero libremente, no a cambio de dinero. Hablemos del trabajo que se realiza de la mano de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional Civil. Fiscal, usted lo destacaba al inicio de nuestra entrevista. Insisto en esta transformación que ha tenido la Fiscalía General de la República. Lo han hecho muy de la mano de las otras autoridades. Tanto el director de la Policía como el ministro de la Defensa han destacado que ahora existe una fiscalía con más disposición a trabajar, con más disposición a investigar y acompañarlos en los procesos. Y sin duda esto ha sido el éxito de estos duros golpes que han dado al narcotráfico. El año 2021 cerró con un decomiso histórico y el pasado 3 de febrero pues se hace una nueva incautación de droga. Sí, bueno, han sido dos decomisos, digamos, relevantes. Relevantes por dos motivos. En primer lugar, que veníamos de dar una serie de golpes gracias a la Fuerza Naval en colaboración de la Policía Nacional Civil, y eran unos golpes que se dieron fuera del mar territorial. Sin embargo, este tipo de acciones, este tipo de buenas prácticas de la Fuerza Naval, en este momento están siendo replicadas por la Policía Nacional Civil. Entonces, y está ejecutando acciones de la misma naturaleza de intervenciones marítimas, pero en nuestro mar territorial. Entonces, y han sido dos golpes, uno dado en el mes de enero, de que aproximadamente 500 kilogramos de cocaína, y en este mes, de que se incautaron otros 300 kilogramos. Estas son acciones que forman parte del plan que desarrolla el director de la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada. Nosotros como Fiscalía, lógicamente, siempre vamos a acompañar este tipo de esfuerzos, este tipo de buenas prácticas. Vamos a tratar de velar porque se cumplan los procedimientos legales, que se cumpla con todos los estándares en cuanto a la cadena de custodia de la droga incautada hasta su destrucción. Y vale decir de que con estos esfuerzos, tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, en realidad le están haciendo una gran contribución a los países en los cuales tienen un gran problema de salud pública, los países de consumo. La mayoría de esta droga no se queda en nuestro país. Nuestro país, al final de cuentas, es una pequeña porción de los mercados de consumo de estupefacientes. Nosotros, desgraciadamente, lo que para otros países es un problema de salud pública, para nosotros nos genera un problema de seguridad, principalmente por toda la muerte que se asocia a este tipo de actividades criminales. Nosotros en América Latina, desgraciadamente, somos países en los cuales nosotros ponemos los muertos de la denominada guerra de las drogas. En otros países, al contrario, ellos es un problema de consumo. Pero creo que nosotros estamos en la misma ruta de salvaguardar cada uno de estos bienes jurídicos que están protegidos internacionalmente. La salud pública, velar porque nuestro sistema financiero esté libre de cualquier dinero que provenga de actividades criminales. Siempre como Fiscalía, lo he mencionado anteriormente, vamos a acompañar todas las acciones que se desarrollan en el marco del Plan Control Territorial. Creo que los resultados, tanto en temas de homicidios, en temas de narcotráfico, están a la vista. Han sido muy buenos, considerando la vorágine delincuencial a la cual nos condenaron por décadas.
y esto es lo loable e implica una gran entrega de parte de los soldados, los policías, los fiscales, que están comprometidos con mejorar día a día en cada una de sus actividades. Gracias, fiscal, por haber estado con nosotros. Se nos quedan pendientes muchos temas. La Asamblea aprobó recientemente reformas al Código Penal para incorporar la evidencia digital en procesos judiciales. Sin duda es un tema importante que abordar con el fiscal. Lo invitaremos próximamente para que podamos conversar de este y otros temas. Bueno, Marisol, muchas gracias.